¿Querés que ponga yo a grabar? Ahí está, yo ya estoy poniendo, ya ahí puse a grabar en la nube. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema que nos ha reunido hoy, que es una descripción del sistema Mido, en donde vamos a ver rápidamente un inicio, que son los antecedentes. Vamos a tratar sobre los temas de operación del sistema y, por último, vamos a ver algunos aspectos técnicos relativos al mantenimiento del mismo. Para ello, tenemos que recordar, bueno, un poco cómo es la distribución geográfica de Mendoza, que estamos ubicados al oeste del país. Es una zona semiárida donde tenemos el agua que proviene de nuestros ríos, es estrictamente de un régimen termonival, esto es por fusión de la nieve que se precipita en la montaña, lo cual crea 4 oasis principales, que es donde se encuentran los ríos y las zonas de riego, ya sea por aguas superficiales o aguas subterráneas. Originalmente se instaló un sistema telemétrico, conocido como sistema hidronímo-meteorológico, ya que se fundamentaba en la medición de la oferta, esto es, las precipitaciones de nieve en distintas cuencas y el agua que discurría por los ríos, fundamentalmente. Luego, digamos, estas estaciones también en algunos puntos cabeceras o importantes, como por ejemplo en el canal Constitución San Martín, del Tunuyán Inferior, etc., había puntos de medición más allá de lo que era la parte de, digamos, de oferta hídrica puntualmente. Constaba con un sistema de tipo SCADA, esto es una aplicación por software, en donde se podían ver los distintos parámetros del sistema y relacionados con la ubicación geográfica de cada una de las estaciones. Este sistema era un sistema cerrado, o sea, únicamente se podía acceder a través de los puntos que estaban ubicados en las distintas subdelegaciones, y ahí sí se tenía un panorama del estado, de los históricos de estos puntos. Como estaba relacionado fundamentalmente con la gestión hídrica, pero a nivel de oferta, esto se administraba prácticamente a través del Departamento de Hidrología en sede central y los departamentos de hidrología de cada una de las subdelegaciones que tenían acceso. Obviamente que esto después con el tiempo evolucionó, a trabajar un poco más, como ya vamos a ver, sobre la distribución. Entonces aparece Mido. ¿Qué es lo que es Mido o qué significa? En realidad es un modelo de indicadores de distribución operativa, o sea, no es el sistema de telemetría exclusivamente, sino que está orientado a la distribución. Espérenme un segundito porque me está indicando que la red está un poco inestable. Un segundito. Sí, ahí estaba viendo si podían reducir el tráfico en la red a ver si se estabiliza un poco más. Bien, en definitiva es una herramienta más para la ayuda de la distribución de los recursos hídricos, fundamentalmente orientado en este momento a la distribución de aguas superficiales, y tiene la ventaja de que está en línea, o sea, es online y se puede consultar desde cualquier momento con cualquier tipo de dispositivo que tenga una conexión al sistema en tiempo real. Bien, el sistema en realidad no es estrictamente en tiempo real, pero sí la consulta es en tiempo real en el momento en que uno la realiza. O sea, es el último dato que está registrado de lo que uno está viendo. Para esto, digamos, surge de la necesidad de contar con información estadística de la distribución, que no se tenía muy claro, más allá de la que podía recopilar manualmente cada una de las subdelegaciones, integrar un modelo en tiempo real para poder determinar o tomar medidas o acciones en función de las variaciones de la distribución. Obviamente que el sistema de distribución implica aumentar el número de estaciones que están relacionadas con ello, dado que es una red bastante grande. Estamos hablando de cientos de canales de distribución,
Y por último, otra de las premisas era reducir los costos de provisión e instalación de estas estaciones, dado que las estaciones del sistema hidrónico meteorológico estaban pensadas para ser muy durables en el tiempo, pero a su vez obviamente redundaban en un costo bastante oneroso. Entonces, en definitiva, ¿qué tipo de datos termina proporcionando Mido? Bueno, fundamentalmente caudales en tiempo real en la red de distribución superficial de agua, tanto primaria como secundaria. También en los caudales erogados en plantas de depuración y de efluentes industriales. Los caudales que se le entregan a las plantas potabilizadoras en la provincia, los caudales de perforaciones que dan abastecimiento poblacional y que en algunos casos que se están utilizando también para riego, parámetros de calidad del agua, tanto de distribución como en los efluentes y en otros usos. Y lo último que se incorporó hace ya algunos años son datos de pluviometría en las zonas irrigadas a través de una grilla de estaciones que también medían, o miden, mejor dicho, a humedad del suelo. Y lo último que se está trabajando es en la sistematización de la medición de acuíferos. Dentro de estas características, a ver, ahí vamos. Mido tiene 3 ejes. El primero, que es el que vamos a tratar en este caso, es la telemedición de esos parámetros físicos que estuvimos mencionando y la visualización de los mismos. Posteriormente, la idea es incorporarlo a un sistema que, digamos, se puede interpretar como una metodología unificada de distribución, si bien sabemos que cada cuenca tiene una particularidad en cuanto a la distribución. Y por último, elaboración de indicadores que permitan evaluar esta distribución en función de los datos recopilados del sistema Mido y tomar acciones o, digamos, poder sacar conclusiones respecto a esta elaboración. Se está trabajando actualmente en esta metodología a través de los sistemas de cuenta de agua, que ya probablemente en algún curso lo hayan visto, y paralelamente a esto, obviamente, se requiere la elaboración de indicadores sobre los cuales se va a trabajar también a futuro. Esta medición la podemos a su vez dividir en 3 grandes grupos, ¿bien? En 3 componentes funcionales, como se llama. Entonces, la forma de implementarlo puede llegar a ser distinta, pero las funciones que se cumplen son exactamente las mismas. El primero, lo que es el sistema de recolección y almacenamiento del dato, ¿bien? Para esto se requiere una serie de equipamiento que varía en los distintos tipos de estaciones. Luego un sistema de comunicación, que por el momento está relativamente unificado. Y después, por último, sí, una plataforma informática en donde esos datos se terminan almacenando definitivamente, la famosa base de datos, y posteriormente el acceso a la misma para poder ver estos datos, para poderlos, digamos, analizar, interpretar o usar simplemente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cada uno de estos puntos de medición, por ejemplo, lo que es la altura, que después posteriormente se termina transformando en un caudal, es transmitida a través de la red de telefonía celular como un enlace de datos, lo mismo que otros parámetros, como por ejemplo la pluviometría y humedad del suelo. Esta red, a través de una conexión de internet segurizada, llega a los servidores que tenemos en sede central. Una vez que ese dato es almacenado y lleva un pequeño procesamiento, queda disponible para accederlo a través de distintos dispositivos. Una computadora, un teléfono celular, o se pueden mandar mensajes de alerta por SMS o correos electrónicos también. ¿Cómo son las instalaciones típicas? Bueno, todos sabemos que, como vimos, que necesitamos un sistema de captación y almacenamiento. Para ello lo que tenemos es un sistema de medición, en este caso es una medición directa, ya que se está leyendo a través de un sensor directamente el nivel del agua.
Esa información pasa a un dispositivo electrónico que está generalmente separado del mismo, y esto también consta de un sistema de comunicaciones que en definitiva lo vincula con la base de datos. Y por otro lado tenemos, digamos, otro tipo de estaciones que tienen medición indirecta. Esto es, hay una cámara aquietadora que tiene distintas formas, esto es una de ellas, en donde esta cámara está vinculada con el sistema de distribución. Acá, como está en mantenimiento, está vacío, pero lo que tiene, la característica que tiene, es que el nivel estático del agua en la cámara equivale al nivel estático medio que tendría el canal, con lo cual se evitan posibles errores, por ejemplo, por este tipo de oleaje. Además, provee protección contra daños o vandalismo que se podrían llegar a producir. Estas estaciones, ¿qué componentes tienen? Por un lado, los sensores, o sea, esto es lo que realmente realiza la traducción de la variable física, como le llamamos, por ejemplo, el nivel del agua, a una señal eléctrica, que es la que luego es posible de ser transportada y tratada para poder finalmente ser visualizada. Para ello necesitamos esta señal eléctrica, tomarla de alguna manera y poder, digamos, almacenarla en el sistema de control y almacenamiento. También, perdón, vamos a ir un poquito para atrás, también tenemos la posibilidad de generar señales de salida, esto es, generar señales que produzcan algún tipo de efecto, ¿bien? Como por ejemplo, encender una alarma, una alerta, y probablemente quizás un motor para accionar algún tipo de elemento, como una compuerta, etc. Una vez que esa señal es almacenada, hay un programa que se almacena en este elemento controlador, que lo que hace es ir interrogando, ir viendo estas señales, guardándolas en una memoria y posteriormente gestionar la comunicación a través del equipo de comunicación. Bien, este equipo de comunicación está compuesto fundamentalmente, como vamos a ver, por lo que es el adaptador entre las señales eléctricas y la red inalámbrica, con todo el sistema de radiación, o sea, todo el sistema de antenas que se requieren para lo mismo. Y por último, obviamente, todo esto tiene que estar soportado por un sistema de alimentación, que es el que provee finalmente la energía. Acá en una de las imágenes que habíamos visto podemos ver cómo es la parte, perdón, de la estructura de medición. O sea, tenemos por un lado una estructura física, que es lo que normalmente le denominamos sección de aforo. Esto es una estructura física que está construida específicamente para obtener una relación unívoca, esto es, para una misma altura tenemos siempre un determinado caudal relacionado. Para ello, lo que hacemos es, o generalmente se coloca en un punto de medición determinado a través de los diseñadores de esta obra civil, una escala de medición que es la que nos va a indicar el nivel, como habíamos hablado, medio del agua. Por eso generalmente esta obra tiene que estar diseñada para que tenga la menor cantidad de oleaje posible, para que este sea un régimen estable, que se denomina. Y posteriormente el sensor, que es el que va a traducir ese nivel del agua, esa variable física, que es la altura del agua, en una señal eléctrica. Bien, esto es, digamos, de forma muy concisa en lo que consiste la estructura de medición propiamente dicho. ¿Se puede prescindir de alguno de estos elementos? Y en general del sensor sí, porque uno puede verlo localmente, pero ya no sería parte de la telemedición como estamos hablando. ¿Se puede prescindir de la escala? Sí, pero en realidad no tenemos una referencia, o sea, habría que ir y hacer mediciones constantes y continuas para poder corroborar la eficacia de la medición y la calibración de los instrumentos. Por eso es que en general se trata de que estén todos estos elementos para una correctación del dato que uno está relevando. En el caso de las mediciones indirectas, debería haber también una escala que esté totalmente ajustada a la escala en la infraestructura de medición,
y que nos provea exactamente la misma información visual en el interior de la misma. ¿Qué tipo de sensores tenemos para este caso? Hay una multiplicidad. Los más sencillos y los más económicos son los piezométricos, pero tienen la particularidad de que son muy sensibles, por ejemplo, a la sedimentación, dado que tienen que estar ubicados en el fondo del canal o en el fondo de la cámara, donde generalmente se produce la precipitación del material sólido que trae el agua y se terminan obstruyendo, con lo cual hay que hacerle mucho mantenimiento para que funcionen correctamente. Por eso es que se buscan instrumentos de medición que no tengan un contacto directo con el agua. Dentro de esto hay uno que, si bien tiene un contacto directo, pero no está sumergido en el agua, o sea, sino flotando, que es lo que se denominan sensores de flotante o boya, como se los conoce, y contrapeso. Esto es un sistema que está levemente desequilibrado, entonces hay un elemento que se deposita sobre la superficie del agua y que en la medida que el nivel del agua sube o baja, va acompañando esa medición y esa variación, digamos, ese ascenso y descenso es copiado por un sistema eléctrico que lo transforma en una señal. Luego pasamos a los instrumentos que ya sí directamente no tienen ningún tipo de contacto con el agua, como son los sensores ultrasónicos. Obviamente a medida que vamos avanzando también, yo no me detengo en los detalles, después los pueden leer, simplemente mencionarles los principales. En el caso de los sensores, digamos, de boya y contrapeso y los ultrasónicos se pueden calibrar en el lugar, lo cual es una ventaja por un lado y una desventaja porque en realidad si no los opera personal que esté calificado, pueden llegar a medir erróneamente. Por eso ya a partir de este punto sí se requiere personal calificado para instalarlo y operar este tipo de sistema. Obviamente también a medida que el sistema es más complejo, su costo se encarece. En el caso de los sensores ultrasónicos se basan fundamentalmente en una propiedad del sonido que viaja a una velocidad relativamente constante en el aire. Entonces se emite un pulso, viaja hasta la superficie del agua y si uno conoce cuál es la distancia que hay entre el sensor y el agua, puede medir el tiempo de ida y vuelta, o sea, el tiempo en que llega el agua y se refleja, y en función de eso sacar una cuenta de la distancia. Uno de los inconvenientes que tiene es que esta velocidad, como le dije, es relativamente constante. O sea, depende, por ejemplo, de la temperatura, de la humedad ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, da un cierto margen de error, pero que en general está dentro del centímetro, que es nuestra referencia visual, que es la escala, que es, digamos, está asociada al sistema físico o la infraestructura de medición, que es realmente donde se produce la medición del caudal, que es lo que nosotros queremos saber. Por eso se desarrollaron este tipo de sensores, que son los de radar. El costo hoy por hoy, antes eran más caros, hoy por hoy básicamente cuestan lo mismo o menos inclusive que los sensores ultrasónicos. Y en lugar de tener como característica la velocidad de propagación del sonido, que es una onda mecánica y que depende, como dije, de las características del medio, o sea, de las características del aire, en este caso, si bien dependen de las características del medio, prácticamente es invariante esta velocidad, es constante en un nivel que está más allá de la variabilidad que puede medir el mismo sensor, entonces son mucho más estables en cuanto a las características y se basan en la emisión de una onda radioeléctrica, es una onda de radio. En la onda de radio tiene la característica que se puede reflejar en una superficie conductora, como por ejemplo es el agua con sólidos disueltos, y vuelve hacia el conductor, entonces el principio de medición es básicamente el mismo, pero la variable física de medición que usamos para medir es otra, que en lugar de ser una onda de presión, una onda mecánica, es una onda electromagnética. Existen distintos tipos, el que vimos es para distancias cortas, hay para distancias más grandes, que son de más de 12 metros, y por ejemplo uno de ellos está instalado y funcionando actualmente en el dique de Carrizal. Obviamente que mientras mayor es el costo.
Y por último, hay sensores de lo que le denominamos calidad de agua. El más utilizado es la conductividad, que no nos indica la calidad del agua, pero sí es una variable que está íntimamente relacionado con los cambios físico-químicos que se producen en el agua. Entonces es un indicador bastante importante, por eso es el más difundido. Si bien para medir la calidad utilizamos lo que se denominan sensores multiparamétricos, que pueden ser sensores que miden algún parámetro en particular, como por ejemplo la acidez o alcalinidad del agua, o pH, también, por ejemplo, la cantidad de sólidos disueltos, etcétera, etcétera, o bien instrumentos que permiten medir a través de un único punto de medición, una única sonda compuesta, varias variables al mismo tiempo. Bien, obviamente todos estos equipos son muy costosos, requieren sí mucho mantenimiento debido a que los depósitos de materiales en los elementos de medición lo afectan la medición y requieren una calibración constante. Pero nos dan información muy importante con respecto a las características del agua, fundamentalmente cuando ésta va a tener algún tipo de uso que tiene algún tipo de restricción desde el punto de vista del destino para el cual está siendo utilizada. Después tenemos los sensores de humedad de suelo, que utilizan también las características electromagnéticas para determinar la conductividad o la permitividad eléctrica del medio. Hay de distintos tipos, pero que se basan fundamentalmente en que el agua o el contenido de agua que hay en el terreno modifica ciertas características en relación a los campos electromagnéticos, y esto es lo que nosotros terminamos utilizando. En general se utilizan en conjunto más de uno, como vemos acá en la imagen, a distintas profundidades para determinar, mucho lo usan los agrónomos, para determinar, digamos, la irrigación de un determinado tipo de cultivo. En el caso nuestro simplemente lo estábamos utilizando para ver la efectividad de la distribución. Y esto está asociado también con un sistema de lluvia para diferenciar si la humedad que hay en el suelo es por riego o es por precipitación. Para eso se utilizan los pluviómetros. Hay distintos modelos, pero los que estamos utilizando nosotros fundamentalmente son lo que se denominan de cangilón o de balanza, que es tan sencillo como tener una especie de balancín en el cual se deposita una determinada cantidad de agua que está calibrado. Cuando se deposita esa cantidad de agua, el balancín cambia su posición, este cambio de posición es detectado y ahí sabemos que la precipitación ocurrida entre una indicación y la siguiente es exactamente el volumen de agua de este, digamos, de este reservorio, de este depósito. De esa manera se puede estimar a través de una cantidad de cálculos la cantidad de precipitación por unidad de superficie, que es como se mide, o por metros cuadrados. Entonces se mide directamente en lugar de en volumen, como es en un metro cuadrado, se mide simplemente la altura. Por eso generalmente se habla de milímetros de lluvia como variable de la precipitación. ¿Qué características tenemos? Bueno, una vez que tenemos el sensor, dijimos que esta señal tenía que ser transmitida o recolectada, mejor dicho, almacenada y luego transmitida. Para esto se requieren de lo que le denominamos RTU, estaciones remotas, RTU en las siglas en inglés, pero bueno, para nosotros estaciones remotas es más sencillo de acordarse. Remotas, ¿por qué? Porque en realidad están ubicadas cerca del punto de medición y conforman todo un sistema complejo que realiza estas funciones que habíamos descrito anteriormente. Acá vemos distintos tipos, pero todas tienen básicamente lo mismo que habíamos dicho en común. Una parte de un sistema de alimentación, que puede ser solar, como las dos primeras, o eléctrico, esto es con energía proveniente de la red de distribución eléctrica, un elemento que hace las veces de almacenamiento y comunicación. En el caso de las estaciones Siemens, estos están divididos en tres bloques o tres dispositivos físicos distintos, o bien, como en las ITIT, que está todo simplemente en una misma caja, en un mismo elemento. Pero las funciones son exactamente las mismas. Y por último, generalmente se dispone de una interconexión entre la estación remota y el sistema de sensores.
En todas ellas vamos a ver que se dispone de un sistema de respaldo de energía conformado normalmente por baterías que, como vamos a ver más adelante, tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, dijimos el sistema de energía a través de una fuente o un regulador de panel solar que obtiene la energía o bien de la red o bien de los paneles fotovoltaicos, una serie de elementos de protección, un módulo o un conjunto de elementos que producen la comunicación, lo que es el controlador lógico, bien, que es programable, se le puede cargar un programa, de ahí el nombre PLC, por las cifras en inglés, es controlador lógico programable, y los elementos de interconexión con los sensores, ya sea de entrada y salida, que es lo que en general, como la mayoría de los que usamos nosotros, sirven simplemente para tomar esta señal de un módulo, lo denominamos módulo de entradas, que pueden ser analógicos o digitales, como vamos a ver. Y por último, la bornera de interconexión para entrada y salida de señales externas a esta estación. Vamos a seguir el mismo orden que veníamos viendo. Vamos desde la variable física que queremos medir, pasamos por los sensores, ahora vamos a ir cómo vinculamos los sensores con el elemento de control o el almacenamiento. Y eso es a través de los módulos de entrada-salida. Como dije, podían ser analógicos o digitales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de módulos analógicos? Esto es, la señal que emite el sensor es una señal que es continua en el tiempo. Esto es, hay un elemento que se denomina transductor dentro del sensor y que a medida que va variando, por ejemplo, el nivel, en el caso de un sensor de nivel, la señal eléctrica va a ir variando continuamente de la misma manera. En general pueden ser de dos tipos, que son, digamos, los sensores de tipo estándar o industriales, que puede ser o de tensión o de corriente. Los de tensión generan una diferencia de potencial que puede ser medida, y los de corriente, con una diferencia de potencial constante, lo que varían es la cantidad de corriente que circula por un cable. Esto luego sí, estas señales eléctricas son convertidas en cuentas digitales, o sea, necesitamos hacer esa conversión. Mientras que los instrumentos digitales, esta cuenta ya la hace internamente el sensor y se emiten una serie de pulsos, por eso no es continuo, sino que son discretos, que se llaman, son una serie de valores que oscilan entre, valores pueden ser binarios, unos ceros, on-off, etc. Y si a su vez esos pulsos están codificados, esto es, cada pulso en una cadena o en un tren de pulsos tiene un significado particular para el cual va a tener sentido esa mediación, se denominan tramas codificadas, que pueden ser de distintos tipos. Hay muchas comerciales, Modbus, Fieldbus, Hart. En particular, nosotros utilizamos las tramas codificadas de tipo Modbus. Tratamos de ir migrando de estos sensores a los de 420 mA porque tienen algunas ventajas que las vamos a ver en detalle ahora. Una de las características que tiene es que este bucle de 420 mA en teoría es independiente de la longitud del cable. O sea que en teoría podríamos poner cables muy largos. En la práctica no es estrictamente así, pero sí permiten longitudes de cables muy largas, estamos hablando de varios cientos de metros, con lo cual nos permite poner el sensor en un punto y la estación en otro a resguardo, o que permita vincular distintos sensores entre sí. Es muy fácil detectar la falla, debido a que, por ejemplo, si se cortara el cable, la corriente que circula es cero, entonces ya la mínima que nos indica que el sensor está funcionando de 4 mA, nos indica rápidamente que tenemos una falla, o bien generalmente se calibran para que nunca exista una corriente de 20 mA, con lo cual eso nos indicaría que hay un problema también en el cable, como por ejemplo un cortocircuito. Y es uno de los estándares más comunes y más utilizados en la industria, porque además tiene la ventaja de que, digamos, de alguna manera no está influenciado por el ruido, bien que puede llegar a haber en la industria o en algo por el estilo,
Y además, como les dije, al ser por una cuestión de corriente, como la corriente es la misma en cualquier punto, en un bucle o en un circuito cerrado, es independiente de la caída de tensión. Por eso es que los cables pueden ser tan largos. En el caso de los módulos de entrada, para señales discretas, o sea, para señales de tipo pulsante, como habíamos dicho, estos se utilizan, por ejemplo, como habíamos visto, con los fluidiómetros. O sea, lo que contamos es la cantidad de pulsos y eso después lo podemos traducir en un volumen de agua o en una cantidad de, o la altura de lámina de agua precipitada por metro cuadrado. También, por ejemplo, para determinar si hay alguna puerta abierta, si hay algún tipo de desconexión en algún punto del circuito importante, etcétera, etcétera. O sea, se pueden utilizar simplemente detectando la existencia o no de este vínculo, de este punto. Y por último, como dijimos, los sensores. Esto es a través de una comunicación codificada. Obviamente que se tienen que tener los módulos adecuados para cada uno de este tipo de sensores y configurar el módulo de almacenamiento y control de manera adecuada para poder interpretar la información que viene de cada uno de este tipo de sensores. Para eso, en general, o hay distintos módulos o el mismo equipo tiene distintos tipos de entrada para cada tipo de señal de estas características. A ver, creo que me salté alguna. Bueno, sí, los módulos de salida, como les había dicho, funcionan en sentido contrario, o sea, alguna señal o alguna parte del programa del controlador puede activar algún tipo de señal, como por ejemplo, encendido apagado de luces, alertas, sonidos, accionamientos de distintos tipos de dispositivos como motores de una compuerta o, por ejemplo, la posición de una cámara de vigilancia, etcétera. O sea, las aplicaciones son muy amplias. No estamos usando muchas de ellas, pero sí, en algunos casos particulares, estamos aplicando o estamos utilizando este tipo de salidas para producir algún efecto. Una vez que tenemos esta señal, que ya está también adaptada, porque otra de las funciones que tienen estos módulos de entrada es adaptar la modalidad con que está generada el sensor a una forma de señal que es capaz de ser almacenada e interpretada por el controlador. Esta señal, digamos, va a ser, por un lado, tomada por ese controlador, almacenada, y después va a hacer las gestiones para transmitir. Entonces, para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Primero que nada, que cada uno de estos puntos de captación y almacenamiento de la señal esté identificado a través de una identificación o un ID, como le llamamos, que es único y característico, por eso es importante que tengamos identificada cada una de las estaciones con un ID y estos no se dupliquen o no estén almacenados en otro lado. Lo segundo, bueno, que lo que va a hacer es la lectura de los módulos, como dijimos, de los módulos de entrada. Esto los va a grabar provisoriamente en una memoria interna que tienen este tipo de dispositivos. Va a ejecutar los comandos, por ejemplo, de la salida, o bien las rutinas de comunicación para transmitir esta información a los servidores de sede central, como habíamos visto. ¿Cómo se produce la lectura y almacenamiento de datos? Generalmente a través de una rutina secuencial. ¿Qué significa esto? Significa que hay un programa que está almacenado y que ya está configurado de manera de que va a ir revisando cada uno, o sea, se va a ir comunicando con el módulo de entradas o salidas y va a ir supervisando el estado de cada uno de estos sensores de manera secuencial, o sea, como si fuera una especie de ciclo que se repite indefinidamente. Estos datos que ya están digitalizados, como habíamos dicho, ya sea que se emitan directamente en forma digital y transformados en una forma que el controlador los puede interpretar, o bien fueron transformados de analógicos en digitales a través del módulo de entrada y son almacenados en una serie de registros. Estos registros son almacenamientos provisorios. Una vez que realiza este control, se almacenan en una memoria interna
que es no volátil. ¿Qué significa que es no volátil? Que si yo le saco la alimentación a ese módulo de control, esa información queda resguardada, queda almacenada de manera permanente o semipermanente. Y por último, se ejecutan algunas rutinas de análisis de los datos. Esto puede existir o no. Bien, en general, en la mayoría de los sistemas que nosotros manejamos, no se requiere esto. Simplemente el dato se almacena así como viene y no se realiza ningún otro tipo de rutina. Hay algunas aplicaciones, como vamos a detallar un poco más adelante, que para el mantenimiento se puede llegar a digamos, correr una rutinita que permite transformar ese dato en una lectura de la variable física y comprobar lo que está midiendo el sensor en ese lugar. Siguiendo con el desarrollo, digamos, de cómo se va generando y procesando esta información, ya la tenemos medida, transformada en una variable eléctrica, en una variable digital, almacenada, y ahora lo que queda es transmitirla a sede central. ¿Cómo lo hacemos? A través de una rutina de comunicaciones. Bien, para esto necesitamos un módulo de comunicación, que ya lo vamos a estudiar más adelante, pero sí, el controlador es quien dirige la función de comunicación. Esto es, va a activar el módem, que es el dispositivo que gestiona las comunicaciones con la red, verifica que haya, digamos, datos, como les decimos nosotros, en realidad acceso a la red inalámbrica. Posteriormente le transmite ese paquete de datos al módem y queda a la espera, o sea, hay una rutina que queda esperando que esa información sea validada desde sede central. Ya vamos a ver más adelante que en realidad, una vez que esos datos se reciben, se envía una señal en sentido contrario, una vez que esta información llegó y se verifica que no tiene errores muy groseros. Entonces, una vez que se realiza este ciclo, el controlador determina que esos datos fueron enviados y los marca como tal. O sea, que ya no los vuelve a enviar, sino que simplemente los da por transmitidos y recibidos correctamente. Esto es importante porque cuando se pierde la comunicación, dado que no se verifica, por ejemplo, el acceso a la red inalámbrica, si esos datos se siguen almacenando y en el momento en que se restablece la comunicación, el controlador va a intentar reenviar todos estos datos nuevamente. Bien, o sea que es una forma de resguardo de que esa información no se pierda más allá de que exista o no la comunicación de tipo inalámbrica, que es la que utilizamos nosotros. Posteriormente, ¿cuál es digamos, lo último que tenemos con estos controladores? Bueno, lo que se denomina interfaz hombre-máquina. ¿Qué es lo que hace el operador cuando va a campo? Se conecta a través de algún tipo de dispositivo, como por ejemplo una notebook, a este sistema o este dispositivo de almacenamiento. Para ello tiene que tener una conexión física, bien, que puede ser a través de un cable, o bien, en algunos casos, como por ejemplo, hay algunos sensores, y ahora estamos trabajando a ver si lo podemos implementar también, hacerlo de manera inalámbrica, pero tiene que haber una comunicación. Esta comunicación siempre es de forma local, o sea, hay que ir hasta el punto para poderse conectar. Normalmente utiliza lo que se denominan protocolos estándar, estas secuencias de datos que habíamos hablado codificadas, que tienen que ser comunes, o sea, tanto el elemento controlador como el dispositivo que tiene el operador tienen que ponerse de acuerdo en manejar ese mismo lenguaje de alguna manera. ¿Y qué nos permite esto? Acceder a la información, poder cargar o descargar programas, configurar, digamos, algunas características de los controladores, poder controlar, por ejemplo, las variables que llegan de los sensores, etc. Hay infinidad de aplicaciones, pero fundamentalmente todas orientadas a lo que es la parte de la operación y el mantenimiento de la red, fundamentalmente. Dentro de las rutinas de comunicación que habíamos hablado, perdón, las rutinas de comunicación que habíamos hablado con sede central, hay de dos tipos fundamentales, hay más, pero bueno, las dos más grandes
que utilizamos en irrigación es lo que se denomina pooling. Esto es, la sede central hace lo mismo que hace el controlador, o sea, va interrogando a cada una de las estaciones. Esto es lo que hace el sistema hidronívometeorológico, o bien lo que se denomina comunicación por evento, que en definitiva es lo que hace MIDO. Ustedes me dirán, pero no, si se comunica en realidad cada un minuto. Bueno, pero en realidad es un evento. Y esa es la gran diferencia. La que decide cuándo comunicarse no es sede central, sino que es la estación, que ante un evento, esto es un reloj interno que le dice que cada un minuto se dispara una señal y le dice, ya pasó un minuto, tenés que comunicar y transmitir los datos, es una comunicación por eventos. Otra forma de verlo sería, por ejemplo, programarlo para que transmita cada vez que haya, por ejemplo, la activación de una alerta, la activación de la apertura de una puerta. Esos son eventos. En general, el sistema MIDO trabaja por eventos, como dijimos. En el caso general, es que este evento en realidad es un reloj, una variable de tiempo. Acá no hay un sistema plano, cada estación transmite de forma independiente, se puede programar inclusive para que transmitan a distintos tiempos. La RTV envía el mensaje al servidor cuando ocurre este evento, y hay dos formas o sea, hay varias formas, dependiendo del protocolo de comunicación, en que esta comunicación se produce. La más utilizada, la que utilizamos nosotros habitualmente en las estaciones de ITIT, es lo que se denomina una comunicación a través de protocolo TCP/IP, tómenlo así, es un protocolo, después más adelante vamos a hacer alguna capacitación específica sobre esto, que simplemente transmite el paquete y el protocolo en sí no indica nada si el paquete llegó. Por eso es que se requiere que la estación maestra confirme que ese paquete llegó correctamente. En el caso de las estaciones Siemens, utilizan un protocolo de comunicación con un servidor específico en donde se garantiza que ese paquete, si hay comunicación, está llegando y llega de manera correcta. Bien, si no, se retransmite tantas veces como sea necesario. Por eso es que, de alguna manera, estos sistemas Siemens, que tienen una comunicación un poco más confiable, si bien es un sistema o un protocolo de comunicación propio de la tecnología, pero nos garantiza que la información que llega es información que no tiene ningún tipo de error. Ya vamos a trabajar un poquitito más, como les digo, más adelante. Por ahora simplemente sepan que existen estos dos tipos de sistemas de comunicación. Y por último, bueno, dijimos, la última etapa es el sistema de comunicación. El equipo de comunicación por un lado, más todos los elementos asociados a él. Por un lado, lo que nosotros normalmente le denominamos módem, en realidad son dos bloques funcionales o dos elementos. Uno es lo que es el módem, propiamente dicho, o más correctamente denominado transcodificador. Nuevamente, lo que hace es que estos datos que están almacenados en el sistema de control y almacenamiento, los va a transformar en esta nueva cadena, en este nuevo protocolo que entiende la red de comunicaciones. ¿Bien? Y por último, lo que es la parte transmisora o receptora, o sea, básicamente el equipo de radio, por decirlo de alguna manera. En el sistema hidronívometeorológico estos están diferenciados, son dos equipos completamente distintos. En el caso de MIDO están integrados en un módulo de comunicación o simplemente están completamente integrados dentro del mismo dispositivo. Pero, digamos, desde el punto de vista físico pueden variar, pero desde el punto de vista funcional son funciones bien diferenciadas y que todos los elementos de comunicación los poseen o los tienen. ¿Qué es lo que hace este transcodificador? Es un intermediario, ¿bien? Es lo que se denomina una interfaz. Una interfaz es una separación entre dos mundos distintos. Uno es el controlador, como habíamos dicho, y por otro lado la red inalámbrica, ¿bien? Entonces, a pedido del controlador, va a realizar las gestiones con la red para habilitar un canal de comunicaciones, le va a comunicar al sistema que esto está disponible, el sistema le va a pasar los datos, los va a modificar y los va a pasar al sistema de radio, que el sistema de radio en definitiva lo que hace es
llevarlos a o transformarlos en una onda electromagnética. Todo esto se maneja con distintos protocolos que tienen secuencias previamente programadas de envío, recepción, segurización de los mensajes, etcétera, que son propios del protocolo. Todo esto nuevamente tiene que estar totalmente adaptado. O sea, yo no puedo poner cualquier sistema, sino que tengo que poner sistemas que estén adaptados a el medio o a la red que yo me quiero conectar. En el caso particular del sistema de MIDO, utilizamos la red de telefonía celular con su formato GPRS, que tiene distintas formas, como vamos a ver. Digamos, de primera generación, o GSM, bien, perdón, GPRS, como lo denominamos habitualmente, de segunda generación, de tercera generación, bien, el 2G y 3G, o ya directamente de cuarta generación, que es el sistema LTE, que es el último que está disponible en nuestro país. Todo esto tiene ciertas características. Bueno, el que se encarga de gestionar esas características es el módem. Y por último, también tiene asociado un sistema de identificación de sí mismo ante la red, que es la tarjeta SIM o el chip, como lo denominamos en la jerga, que es lo mismo que tienen los teléfonos celulares. Es una forma de identificar ese elemento de comunicación dentro de la red. Una de las ventajas que tiene es que nosotros podemos saber si el canal de comunicaciones está abierto, conectándonos a través de la red con el módem y ver si el chip está activo, independientemente de que el resto del controlador esté funcionando o no. Esa es una de las ventajas importantes de tener todo esto así en forma de bloques o de módulos. ¿Qué es lo que hace el transceptor? Toma esas señales eléctricas que están en forma digital, lo que hace es modularlas. Esto es un proceso físico que toma estas señales eléctricas y de alguna manera lo que las transforma en una onda electromagnética de muy alta frecuencia, que posteriormente es conducida a través de lo que se denomina guía de onda, el cable que va a la antena, llega a la antena, que es lo que se denomina elemento radiante, y este elemento radiante hace la adaptación entre el medio físico, que es el cable, y el medio físico, que es el aire, que tienen características distintas desde el punto de vista electromagnético, como vamos a ver ahora. Y después, por otro lado, sí está supervisando el espectro radioeléctrico en busca de señales, como por ejemplo las radiobases. O sea, las radiobases están permanentemente emitiendo señales, el transceptor las capta, se las envía al módem y el módem sabe o identifica a qué radiobase está conectado y si el sistema corresponde al que los protocolos que este elemento maneja. ¿Cómo se hace la propagación de la onda? Bueno, una onda electromagnética, como el nombre lo indica, es en realidad una composición específica de campos eléctricos y campos magnéticos. Ya sabemos que los campos eléctricos y los campos magnéticos están producidos por cargas eléctricas que se mueven. Bien, cuando lo hacen de una determinada forma, hay una correlación entre el campo eléctrico y el campo magnético. La característica que se genera es que este campo, al moverse las cargas, estos son variables en el tiempo, y si se dan ciertas características, como por ejemplo colocar estas cargas móviles en una antena, permiten que se genere esta onda electromagnética. Y tiene la particularidad de que el campo eléctrico y magnético están formando, digamos, o están polarizados, como se llama, o sea, están orientados en el espacio de una manera característica, que viajan a través del espacio independientemente del tipo de medio. Obviamente lo van a hacer en función del medio, y es lo que esta relación entre la onda electromagnética y la velocidad con que viaja es lo que llamamos longitud de onda, ¿bien? O sea, es cuánto distancia recorre esa onda electromagnética en un periodo dado de tiempo, en una unidad de tiempo. Y a su vez tiene determinadas características que tienen que ver con
la forma en que luego esa onda va interactuando con el medio que la rodea. Una de ellas es la atenuación, o sea, la misma energía que se transmite, a medida que va viajando, va perdiendo parte de su energía desde el punto de vista del receptor. Imaginemos esto como una lamparita. Si yo estoy pegado a la lámpara, la veo muy intensa, pero la misma lámpara, si yo me alejo, la veo como que brilla un poco menos. Entonces, a ese decaimiento de la intensidad se le conoce normalmente como atenuación. Después también reflexión, o sea, pasa lo mismo, o sea, la luz es una onda electromagnética, pasa lo mismo cuando yo pongo algún dispositivo en el cual la onda se puede reflejar, por ejemplo, la luz en un espejo. Bien, otra de las características es la refracción. Esto tiene que ver con cómo viaja, o dicho más sencillamente, cómo es la velocidad con la que viaja esa onda en un medio dado. Bien, por eso es que cuando vemos la luz en el agua se produce ese efecto de quiebre del lápiz y todo lo que hemos estudiado en la escuela. Esto es lo que se denomina refracción. Esto también ocurre en la atmósfera con las ondas electromagnéticas, simplemente que no lo podemos ver nada más. Pero desde el punto de vista de la transmisión de la energía tenemos que tenerlo en cuenta. Otros fenómenos más, la difracción, la dispersión, la absorción y las interferencias. Todos estos tienen que ver con distintos fenómenos y distintas características del medio. Por ejemplo, la interferencia, que haya otras estaciones transmitiendo en la misma frecuencia de la señal que nosotros estamos transmitiendo y que pueden llegar a modificar la señal. El ruido es una forma de interferencia. Entonces, resumiendo todo esto, nosotros nos imaginamos en realidad la comunicación como si fuera una línea recta entre el transmisor y el receptor. Cuando hay un obstáculo, tenemos una atenuación muy fuerte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en realidad se produce otro fenómeno, que es la reflexión. Esto llega hasta el obstáculo y se refleja y no puede llegar al elemento receptor. ¿Bien? Entonces se produce una atenuación muy fuerte por obstáculo y la señal no llega. Tanto, digamos, esta atenuación, este decaimiento es tan grande que no lo puedo captar. Por eso es que tengo que tener libre la vista, ¿bien? Sin embargo, hay un fenómeno que lo habíamos mencionado, que es la difracción, que hace que toda la energía de la onda no viaje en una línea recta, sino que esté dispersa de alguna manera en el espacio. Por eso es que en algunos casos podemos permitirnos de alguna manera tener en parte obstaculizada la señal y sin embargo llegar al punto de recepción. Lo ideal que sería que este obstáculo no esté obstruyendo esta señal y simplemente la atenuación que haya es lo que se conoce como atenuación del espacio libre. Si eso lo traducimos en un grafiquito y en una ecuación es lo que vemos acá al lado. Yo tengo mi elemento transmisor, este tiene una determinada potencia, ¿bien? A medida que la energía es transmitida por el cable, este tiene una atenuación, esa potencia disminuye. Si yo le pongo una antena que tiene una forma particular, va a tener lo que se denomina una ganancia. ¿Qué significa esto? Es el mismo efecto que si a la misma lamparita que yo les decía, en lugar de dejarla puesta en el medio del campo, yo le pongo un reflector atrás. Bien, lo que hago es concentrar toda esa energía, en lugar que se vaya para cualquier lugar del espacio, concentrarla en una determinada dirección. Eso en realidad, desde el punto de vista del receptor, es un aumento de la energía recibida. Por eso lo tomo como una ganancia. Fíjense que acá es como si subiera la potencia. Que sube efectivamente, pero sí desde el punto de vista receptor hay una mejora. A partir de ahí hay una pérdida propia del espacio libre, que es inevitable. Luego tengo la antena receptora, que nuevamente tiene su ganancia, el cable que tiene una atenuación, y finalmente nos queda una determinada cantidad de energía disponible en el receptor. Bien, esa es lo que se conoce como, esa potencia tiene que ser superior a lo que se conoce como la sensibilidad del receptor. O sea que si esa energía baja de un cierto nivel, yo no puedo determinar esa señal de manera correcta. Por eso es que uno de los parámetros que medimos en la calidad de señal es la potencia de la señal, y eso generalmente lo medimos en decibeles o en dB. Por eso es importante que el nivel de señal de recepción que tengamos sea elevado. Bien, eso, si han estado trabajando en el campo, vieron que
es uno de los parámetros que se pueden medir dentro del el sistema, digamos, de comunicaciones o bien del mismo PLC. Tiene que ver con esto que estábamos hablando acá. Hay una parte donde quiero hacer un poco hincapié, que es el cable coaxil. Este es la guía de ondas, es cómo llevamos desde el transmisor a la antena la señal. Y es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de esto también hay campos eléctricos y magnéticos. Dada la forma que tiene el cable coaxil, los campos eléctricos y magnéticos se ubican de una determinada manera, como lo vemos acá. En general, los campos eléctricos van entre un conductor y otro, como entre las placas de un capacitor. ¿Bien? O sea, se va a formar digamos, una línea imaginaria entre las placas del conductor, que es lo que se denomina generalmente campo eléctrico. Pero a su vez, si esas cargas son móviles, alrededor de los conductores se generan los campos magnéticos, que también las podemos imaginar como líneas. Simplemente es que estas son cerradas en forma concéntrica a los conductores. ¿Qué es lo que sucede? Como las cargas en el conductor interno se mueven en sentido contrario que en el conductor externo, en el interior del cable coaxil, los campos eléctricos y magnéticos se concentran y se anulan en el exterior. Esa es la característica que tiene el cable coaxil. Por eso que es importante que no deformar el cable, ¿bien? Porque si lo deformamos, la forma en que se configura el campo eléctrico y magnético cambia y se produce un fenómeno que ya lo habíamos mencionado, que es el fenómeno de reflexión o de refracción. Si yo cambio las características, se cambia una forma de conformar o de que están armados estos campos eléctricos y magnéticos, que es lo que se denomina impedancia. Si yo deformo el cable, o lo doblo mucho, o lo aprieto, o le cambio los materiales con que están hechos, cambia la impedancia. Si cambio la impedancia, se produce esto que vemos acá. O sea, parte de la señal va a volver, no va a llegar a la antena, o se va a producir una pérdida, un cambio, digamos, en la cantidad de energía que es transmitida desde un punto al otro. Esto, por ejemplo, sería si yo cambio el tipo de dieléctrico. Por eso es que no puedo soldar un cable coaxil. Bien, para poderlo vincular necesito lo que se denomina un conector. El conector está pensado para que las características del campo eléctrico y magnético del cable se respeten y se mantengan a lo largo de este conector. Por eso es importante no doblarlos, no apretarlos, no cambiarle ninguna de las características, y si tengo que hacer un empalme, hacerlo con los conectores adecuados para ello. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que, un poco resumiendo lo que les había dicho. La línea que tengo acá en azul es la onda que viene viajando a través de ese cable, se encuentra con un cambio de las características del medio. Esto es, por ejemplo, acá tengo la parte interna del cable coaxil, que puede ser de teflón, y el empalme donde tengo aire, porque no puedo rellenarlo con teflón. ¿Bien? Entonces cambian las características del medio. Parte de esa energía se refracta, como habíamos dicho, que es esta onda que tengo en rojo, y se compone o se suma y se resta, dependiendo cómo es, con la onda que venía viajando. Esto es, se suma la onda incidente con la onda reflejada, y se produce una onda estacionaria, que es lo que estamos viendo graficado acá. Y solamente una parte de la energía es la que sigue viajando a través del cable. Por eso es que se produce una pérdida de energía o una atenuación, y muchas veces no alcanza para poder transmitir la señal como habíamos visto anteriormente. Por eso, aparte de que obviamente esta pérdida de energía que estamos hablando acá, esta onda que viaja en sentido contrario puede llegar a quemar el elemento, el transmisor que habíamos dicho anteriormente. Por eso es importante que el conductor esté nuevo, en buenas condiciones, no esté perforado, no esté empalmado, no esté doblado, no esté quebrado. Bien, ¿qué más nos falta para la comunicación? Las antenas. Tenemos distintos tipos dependiendo
cómo están configuradas. Bien, las antenas de tipo monopolo, las antenas de tipo dipolo, un dipolo con una serie de directores, es lo que se conoce como una antena Yagi. Estos elementos lo que hacen es orientar y condicionar la señal, como vamos a ver. Y después tenemos las antenas de tipo cuatribanda, que en definitiva no son otra cosa que un dipolo, pero fueran distintas antenas para distintas frecuencias. A ver, esta ganancia que les comentaba anteriormente tiene que ver con la forma en que esta energía viaja a través del espacio. ¿Se acuerdan que le había dicho que teníamos un fenómeno que se llama difracción? Esta difracción en realidad me dice cómo va a estar esa energía distribuida en el espacio. En el caso del monopolo, es una porción en realidad de un dipolo, desde el punto de vista físico, que a través de lo que se denomina un plano de tierra, bien, simula ser una antena de tipo dipolo. La energía, en este caso, si el monopolo está puesto verticalmente, si lo viéramos desde arriba, veríamos que la energía se distribuye como en una especie de disco. En realidad no es un disco, sino es más bien como una especie de anillo, bien como una rosquita, una cosa por el estilo. Entonces, en realidad, la transmisión de energía se va a dar en forma horizontal en todas las direcciones. Bien, si en lugar de verlo desde arriba lo viéramos de costado, tenemos un ángulo en donde tenemos la mitad de la cantidad de energía disponible. Por eso es que en general se tratan de poner siempre de manera vertical. En el dipolo sucede lo mismo, ¿bien? Simplemente que acá, como lo hemos orientado horizontalmente, fíjense que la distribución es más o menos la misma que habíamos dicho antes, pero cambia la orientación. Por eso en general lo que tratamos es de poner a los dipolos de manera de que imiten o queden verticales, como el caso de los monopolos. Bien, esto tiene que ver con algo que mencioné rápidamente antes, que es la polarización. Por eso cuando hablamos de polarización vertical u horizontal, nos estamos refiriendo, por un lado, al campo eléctrico, y este campo eléctrico, como dijimos, está asociado a la forma de la antena, o sea, la forma que está dispuesta la antena. Quiere decir que este monopolo está polarizado verticalmente, como lo vemos en la imagen, y este dipolo está polarizado horizontalmente. En general se buscan que estén polarizados siempre de la misma manera. En general se busca que estén polarizados verticalmente. Acá vemos el dipolo ya con sus elementos directores, que es lo que se conoce como una disposición tipo Yagi. Acá sí ya está el dipolo puesto u orientado de manera vertical, ¿bien? Pero se cumplen las mismas condiciones que acá, con una diferencia. Estos directores hacen que la energía, en lugar de tener una forma de rosca, tenga una forma de globo orientado mayoritariamente en una determinada dirección. Esto hace que la ganancia, esa potencia, digamos, que ganamos al hacer la antena más directiva o enfocar esa energía, sea mayor. Y por último, utilizamos las antenas de tipo, muchas veces se utilizan las antenas de tipo parabólicas, que en realidad funcionan básicamente igual que el reflector de la luz de un auto. Pero las características son muy similares a la Yagi, simplemente que el lóbulo o el haz de energía o la forma en que está enfocada la energía es mucho más directivo, mucho más lineal que en este tipo de antenas. En general, ¿por qué se buscan antenas de este tipo? Ustedes siempre estoy desperdiciando energía, porque en general los sistemas de telefonía celular pueden tener varios radiobases y este tipo de distribución me permite conectarme a distintas radiobases independientemente de la posición que yo tenga el sistema. ¿Cuándo utilizamos directivos? Cuando tengo una sola posibilidad de conectarme a una sola radiobase, entonces sí, ahí enfoco toda la energía en esa radiobase, porque no tengo otra alternativa, no me serviría de estar desperdiciando energía en transmitirla para cualquier lado. Bien, esa es la característica del tema de las antenas. Una vez que esta energía es radiada, dijimos que tiene que ser con un determinado sistema. Por ejemplo, en el sistema GSM utilizamos las redes de datos de 2G, 3G y 4G, o GPRS, 3G y 4G, o LTE también como se conoce.
para ello, todos estos sistemas, por ejemplo, como vemos acá, el PLC, se comunica a través de el módem GPRS o 3G o 4G. Esto va al sistema de radiobases, que son las antenas. Una vez que llega a las antenas, ahí se va a comunicar a través de lo que se denomina un gateway, que vincula, digamos, la red GPRS o 3G o 4G con Internet. Finalmente llega al servidor, en este caso es un servidor OPC, como el que les mencionaba del sistema Siemens, y esto de ahí va a ir, por ejemplo, a los servidores, y también se pueden contactar, por ejemplo, si este fuera el servidor del sistema MIDO, a través de una computadora, el teléfono celular, una notebook, o como nosotros nos quisiéramos conectar. Esto, en definitiva, esta gráfica, nosotros acá tenemos o sea, usamos los PLC como RTU con nuestro respectivo módem GPRS 3G o 4G, y tenemos todas estas posibilidades que habíamos mencionado de señales de entrada-salida. O sea que esto, en definitiva, es un poco más en detalle la misma imagen que habíamos visto casi al principio de la presentación. Después me voy a tomar un poquito de agua porque tengo un poco seca la garganta. Bien. Y Roberto, no has parado un minuto. Tome agua tranquila. No sé si hay alguna pregunta, si quieren hacer, mientras Roberto se hidrata, o seguimos. No, de mi parte está bastante claro la explicación y muy completa. La verdad que es lo que al menos yo he usado en este tiempo que he estado en MIDA. La verdad, muy completo, Roberto. Bien. Bueno, sigamos, Roberto. Seguimos entonces. Entonces, nos está quedando la última partecita, que es, necesitamos darle energía a todo esto. Tenemos que ponerle energía para alimentar los sensores, para alimentar, digamos, todo el controlador, y para producir la transmisión de la energía. Hay dos tipos que estamos utilizando nosotros desde la red, o sea, la red de distribución de energía eléctrica de tipo domiciliaria, como la que tenemos en las casas, o en el caso de que no tengamos esta disposición, mediante paneles fotovoltaicos o paneles solares, como los denominamos en la jerga. Desde la red, ¿qué es lo que tenemos? La conexión física a la red, digamos, al cableado de distribución. Pasamos por una serie de elementos de protección. Luego un adaptador de tensión, o sea, vamos a pasar de los 220 volts de corriente alterna que que se utiliza en la red para la distribución, a los 12 o 24 volts de corriente continua que utilizan los dispositivos electrónicos que manejamos. Y por último, la batería de respaldo. En el caso de los paneles fotovoltaicos, ya la tensión que genera está en baja tensión y continua, pero sí necesitamos seleccionarlos adecuadamente por la cantidad de energía que requiere nuestro sistema para funcionar, y después ubicarlos correctamente, bien, para poder aprovechar esa transformación de la energía del sol en energía eléctrica de la manera más eficiente posible. Nuevamente, sí necesitamos elementos de protección, necesitamos algún tipo de regulación de tensión, porque la radiación solar varía a lo largo del día y de las épocas, las estaciones del año. Entonces necesitamos algo que regule toda esa energía. Y por último, obviamente también, y más particularmente en estos sistemas, la batería de respaldo, dado que durante las horas de la noche no tenemos otra energía disponible más que la que podamos almacenar. Por eso también las características de las baterías de las estaciones eléctricas o alimentadas de la red difiere de las características de las baterías de tipo de lo que denominamos genéricamente estaciones solares. ¿En qué consiste esto? En las de la red, bueno, tengo la conexión a la red, generalmente una protección de tipo a través de unos sistemas termomagnéticos de protección. La fuente, que es la que va a transformar la energía, la va a reducir en diferencia potencial o en tensión, y va a brindar algún tipo de protección. Y en general, en muchas de las fuentes tenemos diferenciado, por un lado, una parte de la fuente que se va a encargar de la recarga de las baterías y de mantener las baterías cargadas, y por otro lado, la que va a proveer en definitiva energía al resto de los sistemas, los sensores, los PLC.
cada uno de estos elementos tiene un sistema de protección. En muchos de los casos nos vamos a encontrar con un segundo regulador que nos permite tener dos tensiones distintas, en 12 y en 24 volt. Por eso, por ejemplo, podemos tener sensores conectados en 12 volt y los PLC, como por ejemplo los Siemens, los tenemos que alimentar con un sistema de 24 volt. Por eso necesitamos otro sistema de adaptación. Y obviamente, entre cada elemento que administra la energía y el elemento que la va a utilizar, necesitamos los elementos de protección, en este caso los fusibles. ¿Qué otra característica tiene la fuente? En el caso de que falle la provisión de energía eléctrica de la red, produce internamente la conmutación y provee la energía a partir de las baterías. Por eso es que se le denominan generalmente baterías de respaldo. En los sistemas de tipo fotovoltaico, la red y la fuente están reemplazadas por el panel solar, bien, con las protecciones adecuadas, y el regulador, en este caso, lo que cumple la función es de la carga de la batería y de la conmutación para la alimentación de los distintos sistemas. Nuevamente vemos que en cada una de las etapas requerimos de nuestros elementos de protección y de seguridad a través de los fusibles, que tienen que estar adecuadamente calibrados. Esto es, tenemos que tener en cuenta cuánto es el consumo de energía o cuál es la corriente máxima con que vamos a poder cargar la batería, y tenemos que seleccionar los fusibles adecuados. No podemos ponerle cualquiera porque si no corremos el riesgo de que el dispositivo se termine dañando. Y en el caso de una falla, como por ejemplo un cortocircuito, lo que hace este elemento es seccionar o dividir el circuito y proteger también a la parte de alimentación del resto del circuito. ¿Qué característica tenemos que considerar con los paneles solares? Bueno, el panel solar no nos da energía, la misma energía durante todo el día. ¿Bien? O sea, acá tenemos una pequeña curva que nos va a dar, por ejemplo, estas curvas que están así como en pico, lo que nos indican es la cantidad, la potencia disponible dependiendo de cuál es la cantidad de insolación o la cantidad de energía solar recibida. Desde la curva azul, que por ejemplo sería la mañana, hasta el mediodía, que cuando recibimos el máximo, y nuevamente hacia abajo. Pero estas curvas también dependen de la época del año, porque esta curva máxima sería, por ejemplo, en pleno verano, bien, cuando está el sol incidiendo perpendicularmente, esto es, está vertical a la orientación del panel. Y esto sería, por ejemplo, a la mañana cuando incide lateralmente, por ejemplo, o en invierno cuando el sol pasa por una órbita más baja. Bien, fíjense que acá, por ejemplo, en este gráfico les he puesto lo que se conoce como el solsticio de invierno, que es cuando el sol pasa por su órbita más baja, y el solsticio de verano, que es cuando está en su punto más elevado, que desde nuestra ubicación nunca es perfectamente vertical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una solución de compromiso. Como no podemos poner paneles que sigan la trayectoria del sol para aprovechar al máximo la energía durante el día y durante la distinta época del año, tenemos una solución de compromiso, que es el valor medio máximo que podemos llegar a encontrar. ¿Cuál es? Orientar el panel al norte, bien, de manera de recibir la máxima cantidad de energía cuando el sol está irradiando con la máxima intensidad, y a su vez inclinarlo a 45 grados. ¿Por qué es esto? Porque nos permite que es, digamos, una media entre la altura del sol, o lo que se conoce como elevación, en el solsticio de invierno y el de verano. En el verano generalmente la irradiación es mayor, por eso en realidad no lo ponemos perpendicular al sol, y el solsticio de invierno dura pocos días, entonces lo ponemos en un término medio que es para que abarque la mayor cantidad de días del año con la mayor insolación o radiación solar posible, que ese sería un ángulo para nuestra ubicación de 45 horas. Esto va a depender de, digamos, a qué latitud nos ubiquemos. Mientras más al norte nos ubicamos, el panel va a tener que estar más horizontal, mientras más al sur nos vamos, el panel va a estar más vertical. En nuestro caso, panel al norte a 45 grados. Y eso nos va a dar la máxima eficiencia. ¿Es la máxima potencia del panel? No, pero sí nos va a dar la máxima posible
a lo largo de todo el año. Entonces es fundamental que los paneles estén orientados de esta manera. ¿Cómo conectamos los paneles? Habitualmente utilizamos uno solo, pero muchas veces por ahí decimos nos falta energía o no tengo el panel adecuado y caemos en la tentación de conectar los paneles en paralelo. En principio, no lo hagamos, salvo que tomemos ciertas características. ¿Qué características? Por más que los paneles sean iguales, de la misma fábrica, de la misma marca y todo lo demás, siempre tienen lo que se denomina una resistencia interna que puede ser levemente diferente. Y si los paneles... bueno, otra cosa que me olvidaba decirles de antes. Siempre los paneles, durante todo el año, durante todo el día, tienen que tener sol. Evitar en lo posible cualquier tipo de sombra de cualquier elemento que pueda haber alrededor. O sea, no tiene sentido, como por ejemplo en la Plaza San Martín, en la parada del colectivo de la calle 9 de Julio, que el panel está puesto abajo de un eucalipto. Tendría ningún sentido, nunca va a funcionar, es una ridiculez hacer algo por el estilo. Entonces, siempre con radiación solar, todo el año, todo el día en la medida de lo posible. Volviendo a esto que habíamos dicho, puede ser que se produzca este efecto, que tengan distinta resistencia interna, entonces un panel va a poder generar, digamos, la máxima cantidad de corriente, dependiendo, como habíamos dicho, de la radiación solar, pero esa corriente, aplicando la ley de Ohm, si la multiplicamos por la resistencia, va a producir una pequeña caída de potencial. Hay una pequeña diferencia, digamos, entre lo que idealmente generaría, o lo que se conoce como fuerza electromagnética, para ponerle un nombre técnico, y lo que efectivamente nosotros obtenemos entre los terminales. Si nuestro, por ejemplo, panel tiene una resistencia interna mayor y está generando la misma corriente que el otro, la caída de tensión o la diferencia potencial en esa resistencia interna es mayor. Resultado, tengo más diferencia de potencial entre los terminales de un panel que el otro. Entonces, en realidad, la gente va a tratar de cargar, entre comillas, el otro panel y se pierde energía. ¿Cómo solucionamos esto? Colocándole unos diodos. Bien, de esa manera evitamos que haya retorno de corriente. Igual, de todas maneras, siempre lo más recomendable es que los paneles, a diferencia de cómo están acá, sean lo más parecido posible. Bien, si vamos a poner dos paneles, tratemos que los dos paneles sean de la misma potencia. ¿Qué es lo que es la potencia? El producto de la tensión por la corriente. ¿Qué es lo que sucede con las baterías? Las baterías no son eternas, tienen un ciclo de vida. ¿Qué es lo que es este ciclo de vida? Bueno, la batería en realidad, como convierte energía química en energía eléctrica, este fenómeno químico es reversible, pero hasta cierto punto. Siempre en cualquier reacción química hay lo que se denominan residuos. Estos residuos con el tiempo se van acumulando y reducen la vida útil de la batería. Desde el punto de vista práctico, lo que hacen es aumentar la resistencia interna, algo parecido a lo que vimos en los paneles. Con la diferencia que en el panel prácticamente es la misma durante la vida útil, varía, por eso los paneles también se agotan y tienen una vida útil, pero en la batería es mucho más rápido este proceso y eso hace que vaya variando la profundidad de la descarga, o sea, la cantidad de energía que yo le puedo sacar a la batería en función de la cantidad de ciclos que han tenido. Bien, fíjense que en la medida que si yo la batería la voy descargando mucho menos, bien, va a tener mayor cantidad de ciclos. Pero en el caso de los paneles solares, que las baterías se cargan y se descargan, se cargan y se descargan diariamente, obviamente la cantidad de ciclos que va a poder producir esto va a ser cada vez menor. Por eso es que generalmente nosotros lo que recomendamos es que las baterías, y particularmente las estaciones de panel solar, como vemos en esta cuentita rápida que saqué muy al pasar, no superen los 2 años. O sea, en una estación solar, lo ideal es a los 2 años estar reemplazando las baterías para obtener la máxima energía y poderle sacar el máximo rendimiento a la batería. En una estación eléctrica podemos darnos el lujo, si quisiéramos, de dejarlo unos años más, pero en ningún caso, ninguna batería, por más buena que sea y por más bien mantenida que esté, cosa que no hacemos nosotros porque están tiradas en el medio del campo,
supera en ningún caso los 4 años. Ya pasados los 4 años, el agotamiento de la batería es tal, por una cuestión natural, digamos, de la composición que tiene, que en el momento en que yo quiera sacarle la energía, la resistencia interna es tan grande que la cantidad de la caída de tensión que va a tener es tan grande que no me va a entregar los 12 volts que yo necesito. O sea, todo va a caer en la resistencia interna y el sistema deja de funcionar. Eso es lo que se dice, que la batería está agotada. Vamos a hacer un pequeño video de también por qué no hay que poner las baterías en paralelo. A ver. ¿Qué pasó? Bien, a ver si lo podemos poner desde acá. Voy a dejar de compartir acá y les vamos a pasar al video, a ver si lo tengo. Porque hay un problemita técnico, vamos a ver si lo podemos solucionar rápidamente. Recién se escuchaba perfecto, se podía ver bien. Ah, ¿lo podían ver bien? Bueno, entonces vamos. Y cuando recién nos los mostraste, hiciste la prueba, sí lo pudimos ver bien. Y se escuchaba bien también. No sé qué es lo que ha pasado ahora. A ver, vamos a ver si lo podemos ver directamente en YouTube. Ahí no sé si lo están viendo. Un segundito. Ahí nos dice que estás empezando a compartir pantalla. Es que está un poco lerda mi conexión de internet. Suele andar bien todo el día, excepto cuando tengo que dar una clase o algo por esto. Suele pasar. A ver, voy a desconectar la cámara por ahí, en una de esas. Puede ser que vivimos Para mí es porque está lento, Roberto. Sí, sí. No, pero voy a ver si puedo aliviar yo mi conexión, desconectando la cámara. Porque debemos evitar la conexión en paralelo de las baterías. Como apreciamos en el vídeo, desconectamos el paralelo y antes de cerrar el circuito vamos a observar el voltaje de la batería. Porque debemos evitar la conexión en paralelo de las baterías. Como apreciamos en el vídeo, desconectamos el paralelo y antes de cerrar el circuito vamos a observar que el voltaje de la batería izquierda es 12,7 y el voltaje de la batería derecha es de 12,4. Pero unimos ambos positivos y ambos negativos para hacer el paralelo. Comprobar el voltaje viendo que se han igualado 12,69 y 12. Pero, ¿por qué debemos evitar la conexión en paralelo de las baterías? Como apreciamos en el vídeo, desconectamos el paralelo y antes de cerrar el circuito vamos a observar que el voltaje de la batería izquierda es 12,7 y el voltaje de la batería derecha es de 12,4. Unimos ambos positivos y ambos negativos para hacer el paralelo. Y volvemos a comprobar el voltaje viendo que se han igualado 12,69 y 12,69. Esta cifra no es real, porque como acabamos de ver, una batería estaba más baja y sin embargo
Ahora vemos que está igual. Si en lugar de una pinza de medición usáramos un regulador de carga, detectaría un voltaje irreal, porque el del conjunto no es idéntico para ambas baterías. Llegaría a detectar que están cargadas cuando el voltaje real de una de ellas estaría por debajo. Ahora, con una pinza amperimétrica en corriente continua, vemos que hay circulación de corriente de una batería a la otra, porque sus cargas son distintas. Esto ocurriría muy a menudo, por lo que las baterías estarían sometidas a un desgaste mucho más continuado de lo normal. Conectamos un cargador de baterías Fronius y rápidamente nos detecta que la batería está bastante cargada, cosa que no es real, puesto que, como hemos visto, una de ellas es a 12,4. Si probamos a conectar en los extremos, ocurre exactamente lo mismo. Para estos voltajes e intensidades, es inapreciable la resistividad y conductividad del cable. Conectemos donde conectemos. Con la pinza, de nuevo, comprobamos que hay una mayor circulación de corriente que antes. Llegará un punto en el que el cargador detectará que la carga está totalmente completa, pero en realidad solo será completa la carga de una de ellas. La otra está mucho más baja de carga. Vemos que el rato que las hemos tenido conectadas, las baterías consiguen un voltaje de 12,8, por lo que vamos a desconectar una de ellas. Y observamos que la diferencia en los voltajes cambia y se sitúan en 12,8 y en 12,6. Lo que ha ocurrido es que la carga que estábamos aplicando se aplicaba al conjunto y la de la izquierda, que está más cargada, falseaba el voltaje de las dos. El cargador habría llegado a notificar carga completa y la batería de la derecha aún no habría llegado a dicha carga completa. Si hubiera sido un inversor el que estuviera sacando energía de las mismas, lo que habría pasado es que la batería más descargada habría sufrido una descarga más profunda que la otra, o bien que el voltaje bajo estaría falseado por la batería más descargada, por lo que la batería izquierda siempre trabajaría en voltajes más altos y no aprovecharíamos la suma de ambas capacidades. En resumen, desde Autosolar nunca recomendamos la conexión en paralelo, porque los fabricantes no se hacen responsables del mal funcionamiento, ya que la batería no está conectada de un modo apropiado, por lo que es responsabilidad del usuario hacer estas conexiones. Las baterías, aunque estén compradas a la vez, sean idénticas y partan de la misma carga inicial, progresivamente se irán descompensando, puesto que la electricidad siempre va por el camino más corto y a la larga se harán evidentes las distintas resistencias internas de las mismas, generando las diferencias que hemos visto. Además, en un sistema eléctrico teórico perfecto es indistinta la conexión en paralelo, pero la realidad es otra, y por eso los fallos aparecen al cabo del tiempo. Las resistencias internas deberían ser idénticas, la sección y longitud del cableado también idéntica, así como la superficie de contacto, entre otros factores, cosa que en realidad no ocurre. También hay una circulación constante de energía entre baterías, y algunas de ellas jamás consiguen el 100% de carga, por lo que aún aceleramos mucho más su desgaste. Y solar para trabajar a un voltaje superior si sus necesidades cambian. Si le ha quedado alguna duda sobre por qué no debe conectar sus baterías en paralelo. Bien. Entonces, en definitiva, no es recomendable conectar batería en paralelo. Si se requiere más energía, es preferible comprar una batería de mayor capacidad. Si no queda otra alternativa y como una cuestión provisoria, y esto no se prolonga en el tiempo, se puede llegar a hacer, pero como les digo, es simplemente como salir del paso en el momento, hasta que podamos conseguir una batería adecuada de mayor capacidad. Esa sería, digamos, la conclusión de esto. Esto, en definitiva, va a andar bien, pero como decíamos, estamos gastando plata en baterías que se van a desgastar prematuramente. Bien, vamos a ir para atrás.
¿Qué es lo que sucede cuando esta señal, como habíamos dicho, ya la hemos captado, la hemos procesado, la transmitimos y la recibimos finalmente? Bueno, llegamos a lo que conocemos como almacenamiento. ¿Qué es lo que es el almacenamiento? Es básicamente todos los datos recibidos, resguardarlos en un sistema que nos van a permitir visualizarlos por un lado y en algún punto poder, digamos, utilizarlos para realizar algún tipo de estudio. ¿En qué consiste el almacenamiento? En dos procesos básicos, en lo que es la adquisición y luego el procesamiento de la información. ¿Qué es lo que es la adquisición de la información? Es la recepción de estos datos que provienen de las distintas RTU y que se van a encargar de diferenciar las distintas tramas que provienen de las distintas RTU. Recordemos que alguna de las características que tenían es que tenían que estar identificadas a través de ese ID famoso. Esto nos va a permitir diferenciar desde dónde provienen esos datos. Y a su vez, los datos que trae cada estación son distintos entre una y otra. Entonces también nos va a permitir diferenciar qué información trae cada una de esas tramas. Por otro lado, se verifica que llegue correctamente, que esta información se encuentre completa, que la trama sea correcta. Una vez que esto es verificado, se va a guardar esa información en lo que se denomina una base de datos primaria. También muchas veces la vamos a escuchar como una base de datos crudos, porque este dato hasta el momento no se produce ningún tipo de modificación. Este proceso se termina la adquisición enviando el reconocimiento que habíamos comentado al PLSEC o Acknowledgement o ACK, que en definitiva le indica al PLC que esa información ha sido correctamente recibida y por lo tanto el controlador da por cumplida, digamos, esta función o esta parte del ciclo. Y además también se acompaña a la información con lo que se conoce real-time clock o hora real, que permite sincronizar la hora del dato que fue tomada con el de la base de datos de manera que no haya errores en cuanto a cuándo fue obtenida esa información. La segunda parte del proceso de almacenamiento es el procesamiento y control. Esto se ejecuta periódicamente sobre los distintos elementos de la tabla y discrimina la información para cada uno de estos sensores. Esto se va a ir repartiendo, se va a ir almacenando en distintas tablas dentro de lo que es la base de datos y finalmente se van a producir cuentas, o sea, van a producir cálculos numéricos sobre estos valores que trae de las estaciones para finalmente guardarlos transformados en lo que le denominamos variables de ingeniería o valores físicos. Esto es, esa cuenta en código digital binario va a terminar transformándose en una altura de un nivel, en una conductividad del agua, en la humedad del suelo o en lo que fuera. Y esto también se guardan en una base de datos secundaria separadas por tablas asociado a cada uno de estos tipos de datos, y es lo que finalmente podemos visualizar y podemos utilizar posteriormente para ser utilizado. Por eso es de aquí la importancia de que el dato que estemos transmitiendo esté correctamente validado, que estén correctamente cargados los programas en las distintas RTU, que estén bien configurados los sensores, y que a su vez todos los parámetros asociados a la RTU, el ID, el número de SIM, el tipo de sensor que tenemos, las calibraciones de los sensores, estén correctamente, digamos, supervisados y transmitidos al personal, digamos, de proyectos especiales, que es el que se va a encargar de armar estas cuentas para que las cuentas reflejen realmente o de la manera más aproximada que es posible con estos sistemas del valor físico medido en el lugar. Bien, por eso es importante que toda esta información, cada vez que vayamos a una estación, sea correctamente recopilada, correctamente supervisada y nos aseguremos de que esa misma información es la que está llegando
a la base de datos, es almacenada y finalmente visualizada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a visualizar? Que sería, digamos, la última parte. Bueno, hay, digamos, 4 niveles. Los primeros, yo acá he puesto 3, porque el cuarto nivel sería, digamos, que es lo que habíamos hablado, el tema de el utilizar la información de Mido en la elaboración de, por ejemplo, control de la cuenta de agua o de indicadores. Entonces vamos a ver los 3 que digamos, nos competen a nosotros. Una forma es a través de la web pública, que es la que figura en la página de irrigación, que lo que estamos viendo es el último dato recopilado. La web de mantenimiento, que estos datos están concentrados en una tabla. Y por último, la página web de administración. O sea, en todos los casos lo que tenemos es una página web digamos, de visualización. ¿Qué es lo que tenemos en la página web pública? Bueno, la mayoría lo conocemos, un mapa donde están ubicadas las estaciones, podemos seleccionarlas por cuenca o subdelegación, elegir por el ID y el nombre, y después algunas herramientas de mapas que nos permiten ampliar, hacer zoom, etc. Y finalmente, al elegir una de las estaciones, nos va a dar el ID de la estación y el nombre o la denominación con la que está, las variables físicas, ¿bien? Y por último, y una de las cosas más importantes, nos va a dar la fecha y la hora del último dato recibido. Para que este dato tenga validez, esta fecha y esta hora tiene que ser relativamente reciente. Recuerden que si transmiten cada un minuto, bueno, puede pasar algunos minutos que alguna información se haya perdido, pero tiene que ser relativamente reciente. En el caso de los equipos Siemens, en general no debería superar los 10 o 20 minutos. En el caso de la página web de mantenimiento, toda esta información está concentrada, la podemos seleccionar también nuevamente a partir de la cuenca, nos va a dar el ID o código, el nombre, lo podemos ordenar por cualquiera de los dos, las variables físicas y nuevamente la fecha y la hora del último dato recibido. Esto es lo que a nosotros nos permite, llegado al lugar, verificar, por un lado, que se haya mantenido la conexión, o sea, que la estación esté operando, porque ese dato es reciente, y por otro lado, si estamos observando, como habíamos visto en la escala a la altura, y buscamos esa variable dentro de la tabla de resumen, nos permite visualizar en ese lugar que el dato, aparte de estar llegando, o sea, aparte de estar funcionando la estación, ese dato es correcto. Eso es una forma de validar esa información. Y por último tenemos la parte de visualización de la página web de administración, que algunos usuarios que tienen acceso le permite hacer. Acá sí, a diferencia de las otras dos que son públicas y abiertas, se requiere un usuario y un password que permiten hacer estudios históricos. Este usuario y password en realidad es muy fácil de conseguirlo, es simplemente con solicitarlo y alguna autoridad del DGI lo habilita para el uso, se le da y personas de adentro de irrigación o de afuera, dado que la información es pública, pueden tener acceso a este tipo de información. Hay otras funcionalidades dentro de esta misma página que sí están restringidas estrictamente a personal especializado, que es la que permite configurar nuevas estaciones, dar de altas, de bajas, conectar nuevos sensores, cargar las tablas, por ejemplo, de conversión entre esos números digitales y la variable física, o hacer la conversión entre altura y caudal, etcétera, etcétera. Bien, uno de ellos es, digamos, la gente que trabaja en informática o en la división de proyectos especiales. Por eso también es importante, cada vez que se va a una estación y se va a realizar algún tipo de cambio, comunicarse con ellos para que toda esta secuencia y todas estas verificaciones queden correctamente hechas. Bien. Les había dicho que hay algunas otras formas de visualización, esa serían, digamos, la cuarta. Una serían nuevos software que se podría llegar a incorporar, y también, por ejemplo, en el caso de
de la lectura o la información de los equipos Siemens, hay un punto intermedio, un software específico intermedio que nos permite realizar ciertas visualizaciones o ciertas, digamos, determinaciones de la información y las comunicaciones que vienen, que es lo que se conoce como OPC. Bien, este tipo de configuración también lo manejan pura y exclusivamente personal de la Dirección de Informática y de la Edición de Proyectos Especiales, dado que permite hacer modificaciones sobre los equipos y que tienen que tener, digamos, algún tipo de validación, o sea, ahí tiene que ser personal calificado y que se haga responsable de los cambios, porque esto, en definitiva, repercute en la validez del dato que se está recopilando. Por último, como les decía, y resumiendo un poco esto, durante la instalación de nuevas estaciones o modificación de estaciones existentes o cambios en algún tipo de equipo como un equipo controlador, un sensor, la SIM del módem, etc., es imprescindible comunicarse con el personal de la División de Proyectos Especiales para que todas estas alteraciones, todas estas modificaciones, por un lado, queden registradas, por otro lado, que todos aquellos cambios que haya que hacer en los distintos puntos de procesamiento o distintos sistemas de procesamiento de la información se hagan de manera uniforme y de manera consecuente, y obviamente todo esto apunta a la validez de la información que está recabando el sistema de alimentación. ¿Esto cómo lo vemos? Bueno, actualmente lo que se hace es, de manera periódica, emitir un boletín que se hace aproximadamente día por medio, excepto los fines de semana, en donde se indica el estado de situación de la red, donde se envía la cantidad de estaciones que están disponibles, cuántas están transmitiendo, y se las va filtrando a través de distintas características o variables para que los operadores del sistema, esto es, los distintos departamentos de gestión hídrica de las subdelegaciones o de sede central y el personal de operación y mantenimiento del sistema MIDO propiamente dicho, tengan una visualización de cómo está operando el sistema de manera global. A esto se van a ir incorporando con el tiempo nuevas aplicaciones a medida de que este sistema, digamos, vaya evolucionando y se vaya incorporando a nuevas prestaciones, como estábamos hablando, que es, por ejemplo, la cuenta de agua y la generación de indicadores, que es lo que se está trabajando en este momento. Ahora bien, una de las cosas que nos preguntamos siempre en mantenimiento, ¿cuáles son las fallas más comunes? Las podemos clasificar en tres grandes grupos. Primero, que son aquellas debidas a la infraestructura, que como dijimos es en definitiva el punto específico de medición, es la obra civil que acompaña al sistema de telemetría. Entonces, una de las principales fallas, digamos, que no permite medir adecuadamente, es la falta de la curva de gasto. Esto suele ocurrir, lamentablemente no debería ser así, pero muchas veces hay estaciones que se han colocado en puntos en donde no se cuenta con la curva de gasto, ya sea por falta de infraestructura o porque no está relevada. ¿Dónde se puede encontrar la falta de infraestructura? Por ejemplo, en un río, en un arroyo, para lo cual hay que realizar algún tipo de procedimiento, como por ejemplo, hay que ir a hacer controles periódicos de los caudales, se realiza una curva de gasto provisoria y esa curva de gasto es cargada definitivamente en el sistema. Y esto es debido a que el vaso del río, la sección del río, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. En otros que no están relevados, muchas veces pasa porque por la obra se construyó, se hizo la obra, se colocó la estación, y después la obra continúa todavía en proceso, entonces tenemos información, pero que no podemos asociarla a un caudal, entonces simplemente, en muchos casos, simplemente lo que hacemos es mostrar la altura. En algunos casos también suele ocurrir que la curva de gasto es incorrecta. Esto se puede deber a muchos factores, que, bueno, sería un poco largo de enumerar, pero que fundamentalmente están asociados con la falta de relevamiento adecuado de la infraestructura. Entonces,
la curva que tenemos cargada en el sistema no coincide con esa relación altura caudal real que se está produciendo en esa obra física. Otra de las fallas también bastante, por suerte no es bastante frecuente, pero que sí hemos observado en algunos casos, es que el sensor o la cámara en donde se ubica el sensor están mal ubicados, no están puestos en relación al punto en donde hidráulicamente se produce esta relación altura-caudal, entonces por lo tanto la información que tenemos no es fidedigna. Esto también puede ocurrir porque generalmente se calibran estos sensores con las escalas, como habíamos hablado al principio, y la escala puede estar mal ubicada, puede no estar en ese punto, o puede estar más arriba, o más abajo, o simplemente se ha dañado con el tiempo, o es inexistente, con lo cual no tenemos nada contra lo cual, digamos, corroborar esa información. Y por último, fallas en la obra civil, que puede ser problema de diseño, construcción del aforador, que lamentablemente no han sido correctamente relevadas, con lo cual nos lleva al segundo punto, que la curva de gasto que tenemos es incorrecta. También puede ser por fallas de mantenimiento, por ejemplo, fallas en la parte de comunicación, no están ubicadas correctamente la antena, no está seleccionado el tipo de antena, mala manipulación de los cables, como dijimos, el cable está doblado, está prensado, está cortado y empalmado, etc. Falla en la parte de alimentación, como dijimos, las baterías requieren un mantenimiento preventivo, esto es, requieren que se cambien con el tiempo, manipulación de las fuentes, por ejemplo, o los fusibles están colocados con, digamos, un nivel de protección inadecuado, lo cual ante una falla puede dañar los equipos. Lo que habíamos dicho, orientación de los paneles solares, que generalmente por ahí, por distintas circunstancias, se ubicaron mal, y en definitiva no tienen el rendimiento máximo que se espera, y también la limpieza. Esto tiene que ver también con el tipo de clima que tenemos acá, que suele tener muchas partículas de polvo en suspensión. Entonces con el tiempo se van ensuciando y disminuye, digamos, la eficacia de estos paneles. En el caso de los sensores, se pueden romper por mala manipulación, mala ubicación, no están correctamente calibrados, o no se les hace el mantenimiento adecuado. Entonces se pueden, por ejemplo, en el caso de, como habíamos dicho, de los sensores que quedan embancados abajo, el de bolle y contrapeso, que quedan pegados al barro y luego no pueden subir al subir el nivel del agua, etc. En el caso del controlador, fallos en la ubicación del almacenamiento, por ejemplo, se ponen de manera inadecuada, lo cual puede producir fallos en el funcionamiento, colocarlos digamos, en lugares donde no es correcto hacerlo, los gabinetes donde se los aloja no son los adecuados, bien, mala carga de lo que es la parte del software o del firmware, bien, o están mal cargados los datos, que era algo que hablábamos recién, con lo cual en realidad toda la información que tenemos, y también en el caso de, muchas veces puede ser que está dañado todo el sistema de comunicaciones y o se desconectó la antena por algún motivo para hacer mantenimiento y luego no se volvió a conectar. Esto también hay que tener precaución cada vez que se concurre un lugar, hacer todas estas verificaciones, o sea, en definitiva, verificar que el sistema quede funcionando correctamente una vez que se terminan las tareas y antes de abandonar el punto de medición. Y después, bueno, falla en la obra civil, por ejemplo, no se hace la limpieza de las cámaras, se obstruye el vaso comunicante, hay basura en el canal o hay sedimentación, etc. Que estas son operaciones de mantenimiento que, dadas las características de las aguas que nosotros manejamos, hay que ir haciendo. Y en caso de factores externos, bueno, los que conocemos, vandalismo, rotura, digamos, por personas externas, robo, que últimamente, por desgracia, están siendo cada vez más frecuentes. También efectos debido al ambiente, a la meteorología, bien, caída de rayos,
nubosidad persistente durante muchos días en el caso de las estaciones con paneles fotovoltaicos, vientos intensos que pueden llegar a dañar antenas, paneles solares, granizo, bien, o sea, todo lo que se nos ocurra con respecto a parámetros ambientales. En el caso de la falla en las comunicaciones, raturas de antenas por factores externos, por ejemplo, un elemento que voló durante una tormenta y dañó la antena, que pudo cortar el cable, o falla en las radiobases, bien, que están prestando servicio. En el caso de la alimentación, obviamente, fallo de la distribución eléctrica, digamos, simplemente no hay distribución eléctrica por algún motivo, o pueden venir sobretensiones, bien, o cualquier otro tipo de elemento fortuito que no haya sido contemplado también en alguna de las secciones anteriores. En el caso del controlador, que esté, como habíamos dicho, por ejemplo, puesto en un lugar en donde se estimó ciertas condiciones de funcionamiento y en definitiva, por algún cambio externo a digamos, nuestro conocimiento, se cambian, por ejemplo, queda expuesto el gabinete, por ejemplo, a la radiación solar directa, con lo cual se eleva su temperatura interna más allá de la temperatura de funcionamiento del sensor, o el ingreso de insectos, bien, que también muchas veces no se puede prever. Entonces, son cosas que pueden llegar a afectar al controlador. Fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de las hormigas que generan o liberan ácido fórmico, con el tiempo se va acumulando en los contactos eléctricos y puede producir fallas. En el caso de la obra civil, también pueden dañarse por eventos fortuitos, bien, por ejemplo, un movimiento sísmico, una crecida extraordinaria que daña la estructura física de la sección de aforo, y por último, bueno, la falla en los sensores, también, como habíamos dicho, o vandalismo robo, como habíamos dicho, sino por causas imprevistas, estas mismas crecidas, digamos, esta crecida, por ejemplo, puede llegar a arrastrar una cantidad de sedimentos más allá de lo habitual, que pueden llegar digamos, a modificar o a romper el caso del sensor, una crecida en donde el sensor quede por debajo del nivel del agua, etc. O sea, son cuestiones que no tienen que ver ni con la ubicación, porque originalmente estaba bien, ni con mantenimiento, sino que son casos fortuitos y externos que muchas veces se pueden prever, pero no siempre. Así que bueno, eso sería en definitiva un resumen muy rápido, pero tratando de contemplar la mayor cantidad de puntos posibles de lo que es el sistema MIDO, y así que si hay alguna pregunta o alguna duda, no hay inconveniente, voy a tratar de responderla en la medida de lo posible. Perfecto, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Y de hecho aprovecho, les acabo de mandar por correo todo este material para que lo tengan, para poder recurrir, estudiarlo para el día miércoles. Sí me rebotó el correo de Ángel y el correo de Martín. Así que bueno, les pido que chequeen el correo de irrigación, el correo interno, para ver si les llegó, y si no, bueno, vemos la forma de que se los pueda transferir, al igual que la grabación de la charla. Bien, bien, dale. Me fijo y estamos en contacto. Te aviso. Perfecto, perfecto. Si no, te podría pasar un correo Gmail. Podría ser. Lo que pasa es que la grabación, de todas maneras, no la puedo pasar por ningún correo. Claro. La tengo que pasar por WeTransfer. Bueno, así me fijo y me pongo en contacto a ver si me ha llegado. Bueno, para que puedas hacerte de este material. No sé, Ángel, Gustavo, si tienen alguna pregunta. No, yo no. No sé si me ha llegado, ya me voy a fijar. Si no me ha llegado, bueno, te llamo. Mañana, no sé a qué hora salir. Bien, perfecto. Yo voy a estar con esto, así que cualquier duda que tengan o consulta me avisan y bueno, vemos la forma en que se hagan de este material. Bueno, estaríamos finalizando entonces, Roberto, agradecidos de que hayas capacitado a los muchachos que tienen que promocionar clase, y
el miércoles 16, tienen todo el día para poder acceder al cuestionario de evaluación. También revisen eso, si pueden ingresar con el usuario, con la contraseña de siempre para poder gestionarla en caso de que no puedan, ¿sí? Bien, el miércoles 16 ¿a qué hora? El miércoles 16 va a estar abierto el cuestionario todo el día para que puedan ingresar a la hora que puedan, pero para rendir tienen 1 hora. Una vez que ustedes acceden al cuestionario, es 1 hora que tienen habilitado para responder. Ajá. Bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Ya después te llamo. Bueno, Muchas gracias, ¿eh? Muchas Bueno, gracias, muy bien. ingeniero. Muy Gracias. Gracias a clara ustedes. su... Muy bien, ¿eh? Lo felicito, la verdad que quedó muy claro y bueno, cualquier cosa lo llamo. Muchas Sí, gracias. por supuesto. De todas maneras, quedo también a disposición de ustedes por cualquier duda o consulta que tengan respecto del material o algo que requieran también con respecto a las posibilidades. De todas maneras, les digo, todo lo que está en el cuestionario está acá en la presentación, o sea, no hay nada. Hay algunas cosas que están, digamos, relativamente, son obvias, por decirlo de alguna manera, y hay otras que, bueno, obviamente hay que hacer un poco de análisis de la información, nada más, pero está todo relacionado a esto que hemos visto, así que quédense tranquilos. perfecto, Roberto. Perfecto. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias igualmente a todos. Hasta luego. Realmente, gracias.